Simulacron 3 es una novela de ciencia ficción publicada por el escritor estadounidense Daniel F. Gooley en 1964. La historia tiene lugar en nuestro presente, donde la tecnología ha logrado crear una simulación computarizada de la realidad tan detallada y precisa que los habitantes de la simulación creen vivir en un mundo real. El protagonista descubre que la realidad en la que vive puede ser también una simulación y, a medida que profundiza en ella, descubre que hay otros niveles de simulación, cada uno más complejo y avanzado que el anterior. Dicha novela fue adaptada al cine en la película El Piso 13 en 1999. Sin embargo, pasó desapercibida debido a justamente la salida de la primera entrega de Matrix en ese mismo año. Sin embargo, hoy la queremos actualizar. Rodrigo Romo, te saludamos afectuosamente y muchas gracias por esta nueva entrevista. ¿Podrías darnos tus comentarios iniciales sobre este film para ayudarnos a entender la estructura encarnacional humana como un holograma de programación cuántica? Muy bien. En verdad, el proceso empezó mucho antes de la propia Tierra existir. Cuando las esferas inmateriales, que uno llama de mónada, supramónada, yo soy, hijo paradisíaco, Lanonadek, Boronandek y todos los nombres de estos seres que son los administradores del multiverso, vivían un plan inmaterial, un plan de energía, un plan donde no había la densificación de las ondas en partículas. Entonces se cría el primer laboratorio existencial por un conjunto de situaciones. Y ese sector se llama originalmente acto dual y después crece al actual lugar que llamamos Adon Christus, que tiene 1417 universos locales. Cada universo local tiene en promedio de 150 a 300, 320 mil galaxias en promedio, ¿ya? Solo a nivel físico bariónico, fuera los otros desdobles que tiene. Entonces, ¿qué sucedió? Esa estructura que llamamos la tríade, la materia bariónica, materia oscura y energía oscura, ella se fue formatando por la propia desaceleración, la pérdida de velocidad y de la energía y materia humana y morontial. Entonces, cuando se estructuró, se densificó, viene el primer desafío: ¿cómo transferir la red neural del alma para el nivel de la tríade? Entonces, los Voronandek y los Lanonandek generan una condición cuántica de permitir que la estructura neural haga la permeabilidad a partir del campo electromagnético de interacción nuclear flaca y fuerte del átomo. Los neutrinos, los quarks, los gluons, los mesons pi, los leptons, y con toda esa estructura consiguieron enganchar la red neurológica, que es una red mental, inmaterial. Y así empieza el primer experimento encarnacional en el multiverso, que en el fondo es una matrix. No deja de ser una matrix, pero a nivel cósmico. Perfecto. Y con el tiempo, ¿qué sucede de una forma más compleja? Cuando tú vienes de una esfera inmaterial y entras a la materialidad dentro de una red, vamos a llamarla binaria, entre partículas y ondas, tú pierdes una gran parte de tu memoria cósmica, una gran parte de tu origen. Y eso genera como una amnesia. Y a lo largo de los miles de cientos de millones de años de la experiencia, en diferentes líneas de tiempo, obviamente, sucedió que estos seres fueron perdiendo su conexión con su fuente particular, que uno llama de yo soy por falta de un nombre más específico. Y así se fueron formatando los imperios: el imperio aviario, felidio, draconiano, reptiliano, insectoide, y cada uno fue siguiendo su camino, hasta que hubieron las guerras y los problemas. Entonces, después que hubo la paralización de la guerra de Orión, en el caso de la Vía Láctea, a lo largo de la zona neutra, que tiene 8.630 años luz, fueron más de 2.000 sistemas solares destrozados por la guerra. Entonces los 7 samuráis obligaron
a la reconstrucción de esos 2000 y pico sistemas solares. Y ahí viene el problema. Reconstruir mundos que fueron totalmente destrozados por la guerra. Encontraron criminosos de guerra, psicópatas de guerra y mercenarios de la guerra. Entonces ese tipo de gente no se encuadraba más en la federación, en la alianza después de la guerra, porque nadie los quería. Entonces el Consejo de Alción tuvo la brillante idea de atraparlos, meterlos de forma prisional en estado de criogenía o crioéstasis y largarlos en planetas en cuarentena para verificar cómo su índole, cómo su postura se desarrollaría sin memoria, para ver si ellos se recomponerían como seres, como personas, y podrían ser reintegrados a la sociedad galáctica. Y así empezó el proyecto, que fue encabezado por los pleiadianos, por los sirianos, y ahí entra Caligasto, los rollos que Caligasto hizo. Muy bien. A lo largo de esa historia, son más de 620, 630, no me acuerdo exactamente, planetas en cuarentena a lo largo de los 8.630 años luz. En nuestro sector de Orión, donde estamos nosotros, son 37 planetas con la Tierra. Cuando empieza ese proyecto, la Tierra no era un planeta en cuarentena, era un laboratorio de pesquisa encarnacional bariónica. Entonces, como era un planeta decimal, aquí existía la matriz encarnacional para probar carácter, índole y hacer los testes genéticos de varias razas, pero no como un planeta en cuarentena. Era un planeta escogido para desarrollar diferentes genomas en la condición física. Y ahí entonces todos venían para acá a hacer su experiencia. Pero por los problemas políticos de Anu, de Enki, Enlil, Caligasto, los draconianos y todos los rollos, a más o menos 52, 57 mil años, los reptilianos atacan a la Tierra y toman el poder y destrozan a Mu, Lemuria y hacen varios problemas. Y a más o menos 20.000 años meten la Luna en nuestra órbita. Y ahí empieza el problema. Ellos cogen el proyecto original de criogenia. Entonces, el proceso en la Tierra de criogenia era, por ejemplo, tú vienes con tu nave de Sirius Alpha, tú trabajas, por ejemplo, pongamos de lunes a viernes allá en el sistema siriano y sábado y domingo tenés para descansar, tenés 10 días de descanso cada 3, 4 meses, lo que sea. Y tú estabas queriendo tener una experiencia genética en por ejemplo, una raza elfa. Entonces tú venías a Agartha, entrabas en Agartha, te presentabas y solicitabas, yo quiero tener una experiencia encarnacional como avatar en un elfo. Ok, entonces te presentaban las narrativas. Bueno, tú tienes un elfo en esta condición, en esta condición, en esta. ¿Cuál? Hay 10 experiencias que están programadas para este momento. ¿Cuál te interesa? Es como escoger una película en el cine. Ah, yo quiero esta, por Dios. Tú entrabas en el aparato de crioéstasis, entrabas igual que la película Piso 13, te colocaban en el escafandro, cuestión, te ponían en estado de coma inducida y eras transferida automáticamente para la narrativa encarnacional de aquel cuerpo. Y tenías aquella encarnación que para ese cuerpo, por ejemplo, fueran 80 años, 100 años. Para nosotros en el simulador cuántico eran como 2 horas, 3 horas, hora y media, 4 horas, de acuerdo con la desfasaje de tiempo entre tu cuerpo criogénico y la narrativa computacional que eres inserido a través del cuerpo avatar. Entonces, lo que la gente tiene que entender, la realidad física nuestra existe, es real, pero está dentro de un computador cuántico de ultísima generación de la flota estelar. Eso era, funcionaba, que era precioso, macanudo, hasta que los draconianos llegaron y cagaron todo. Por eso que hay aquella guerra en que atacan a Ganesha, atacan a todos los dioses indianos, con bombas nucleares que salen de aquel libro indiano antiguo. Entonces, cuando los draconianos asumen el poder, determinan el cambio del juego, que nunca más se recupera la memoria cósmica de quien está encarnado y los dejan aprisionados. Entonces, ahí viene el problema. Inventan la religión, inventan el miedo, la culpa, el karma, para mantenerte obligatoriamente en el ciclo reencarnacional. Entonces ellos te convencen que tú eres una persona con karma, una persona mala, una persona que estás en deuda con Dios,
inventaron centenas de dioses, entonces, de acuerdo con tu dogma religioso, hice mierda. Bueno, vuelvo a reencarnar como castigo. ¿Qué Y ahí no síntesis termina más. acabas de hacer de todo este recorrido? Y sobre uno de los puntos que acabas de mencionar, sobre el hecho de que sí es una realidad física, en algún momento habías mencionado que desde el punto de vista cuántico, muchos científicos han llegado a la conclusión de que la estructura atómica de la realidad física es una imposibilidad. ¿Es este un indicio convincente de que todo lo que Exacto. conocemos es efectivamente una simulación? ¿Tienes mayores detalles al respecto que sustenten de esto Claro. de manera inequívoca? Claro, porque en el fondo, si uno estudia un poco de física clásica, la física cuántica, hay más espacios vacíos entre la estructura del átomo que espacios llenos. Entonces, no se entiende por la física cómo que tú te mantienes en un nivel de fisicalidad con tantos agujeros y con tanta traspase de radiaciones y energías que uno no conocía hasta poco tiempo atrás. Entonces, para los científicos modernos, la única explicación de nuestra existencia es que nuestra conciencia tenga sido colocada en un gran simulador cuántico, de lo que ellos ya están hablando abiertamente en las universidades ya. El problema es que este simulador cuántico es tan perfecto que la única forma de salir de él no es ni siquiera muriendo, es elevando tu gradiente de energía a un nivel que solamente el taoísmo lo enseña. Pero ese nivel no lo logras en 24 horas ni en 2, 3, 5 años. Es una vida de prácticas internas. Entonces, técnicamente para nosotros, el gran problema es que estamos dentro de una matriz holográfica de informaciones en la cual te convencieron que tú eres parte del proceso. Esta noche fue muy curiosa porque yo vi la película ayer, ¿eh? La fui buscando, la encontramos y la vimos. Entonces, ¿qué sucedió? Soñé la noche entera con la historia de la película, entera. Y ahí me estaban explicando en el sueño que existen los que están encarnados haciendo la experiencia y los que son holográficamente del propio sistema computacional. O sea, muchas personas que son ganado, que son padrón, así, ordenado, son personas creadas por el computador, no son personas reales, que están aquí para dificultar nuestro camino. Entonces, muchas de las personas que uno no entiende cómo es posible que una persona pueda hacer tanta idiotez como muchos de los políticos que están cagando el planeta haciendo una burrada tras de otra. No, pero ¿cómo es posible? Porque esas personas no son gente reencarnada, son personas colocadas por el propio sistema del hardware para mantenernos cada vez más presos y cada vez con la frecuencia más baja, como una estrategia para forzar la separación de la paja y del trigo para el lado negativo. ¿Ya? Entonces tuve muchas explicaciones esta noche de cómo ese juego es montado. Realmente es un juego sórdido. Y así, la gente me pregunta, pero ¿cómo salir, Rodrigo? Mira, lo único que yo, como hicimos el workshop ahora, yo hablé un poco sobre eso, la única forma es tener dos caminos. Como no hay tiempo de activar la Kundalini, porque eso lleva años, tenemos que tener conciencia, estudiar. Entonces, por eso que yo estoy entregando tanta información gratuita en las lives, para que la gente entienda, busque libros míos de otras personas. Por ejemplo, siempre como tenemos David Icke, que es maravilloso, tiene una información de oro. Tenemos Corey Gould, tenemos a Will Cox, hay mucha gente buena, no soy solo yo, con informaciones potentes. Entonces, esas informaciones todas te hacen abrir la mente para entender un poco la teoría de la conspiración. A partir del momento que tú entiendes que estás siendo controlado por fuerzas, llamemos, oscuras, y lo entiendes y empiezas a hacer tus prácticas internas de meditación, de yoga, tai chi, chikung, lo que sea, cuando uno muera, uno no queda más atrapado al nivel humano religioso. Entonces, ¿cuál es el padrón normal? Si tú eres una buena persona, cuando mueres te encuentras a Dios. Si tú eres una mala persona, te vas al infierno. Y eso no existe, ni uno ni otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estudias y abres tu conciencia, cuando tú te mueres, vas directamente a las universidades extrafísicas
de los maestros, de los orishas, de los chamanes, de Ágata, Shambhala, lo que sea. Entonces tú sales del patrón convencional holográfico de la Matrix y vas a otro nivel. En ese nivel tú empiezas a estudiar, empiezas a tornarte un trabajador extrafísico, le llamamos nosotros en Brasil de Egún, un Ecurú. Entonces tú pasas a trabajar como un ser desencarnado, ayudando a quien quedó aquí, la familia, lo que sea, y en pocos años de nuestra línea de tiempo tú asciendes porque abres la conciencia y sales de aquí. Muy Entonces, bien, y la justamente conciencia es lo que nos va a el ayudar desarrollo a de las seguir preguntas que adelante. tengo para ti esta noche van quitando estas telas poco a poco para ir entrando en detalle de algo que tú estás dando un gran panorama. Eh, pues bueno, la premisa fundamental de las almas encarnadas temporalmente en cuerpos biológicos tipo avatar es la de recopilar información en su red neural para entender lo que es vivir subjetivamente en la tercera dimensión y enviarla de regreso al yo soy. Es un proceso de aprendizaje del que todos formamos parte. ¿Nos puedes hablar más acerca de esta transferencia de información proveniente de todos los fractales de alma diseminados en la galaxia para completar el programa existencial bariónico y poder ascender? Claro. Originalmente, el proyecto encarnacional en los planetas en cuarentena tenía una función específica: estudiar el desarrollo de la índole de quien estaba atrapado. Eso en principio. Después era tener experiencias. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que tú eres un ingeniero mecánico en Sirius. Ya. Y tú siempre soñaste en ser médico, pero no eres médico, tú eres ingeniero mecánico, químico, lo que sea. Muy bien. Entonces, bueno, quiero ser médico en la Tierra. Entonces tú vienes a la Tierra y escoges una narrativa en la cual tú puedas ser médico y tener la experiencia de médico para saber a través de esa experiencia si realmente eso es un llamado tuyo o de algún fractal de alma tuyo. Entonces tú tienes la experiencia aquí dentro de un sueño, por así decir, para realmente saber, ¿esto es mío o es de mi pareja o de mi alma gemela o de un fractal, lo que sea? Porque en los niveles cósmicos, como nosotros tenemos telepatía, hay mucho intercambio de ideas, de sentimientos, de patrones mentales que nos confunden. Entonces, por ejemplo, tú eres un ingeniero mecánico porque de repente tu padre fue, tu hermano era, o porque estaba en el medio de un montón de gente. Bueno, voy a ser ingeniero, estoy aquí. Pero no eres tu esencia, pero lo eres. Entonces tú quieres tener la certidumbre interna de qué realmente yo quiero para mí como ser, para agregar al cosmos. Entonces voy a tener la experiencia. Entonces coges no solamente la Tierra, cualquier planeta, donde puedas hacer la simulación y tener esa experiencia Eso. dentro de tu percepción neurológica y emocional, para de esa forma seguir adelante y ir teniendo una visión más completa de toda la experiencia encarnacional. Entonces ¿Nos es puedes un ahora contar aprendizado. cómo es que fue inventado originalmente el principio de la dualidad por parte de Añotak y Mika para dar movimiento a las experiencias encarnacionales? ¿De qué manera estarían poniendo a prueba a la red neural de las almas por medio del sufrimiento? ¿Y cómo tomó este experimento inédito el consejo de Umbersa y de Salvington? Bueno, el proyecto original entre Mika y Añotak, son hermanos, era generar movimiento a través de un gradiente de dualidad que permitiera que entre experiencias buenas y no buenas, entre el amor, el sufrimiento, lo que fuera, se verificara la carga emocional, neural y endocrina de cada genoma que sería colocado a prueba. Porque hay, por ejemplo, la especie humana de la Tierra tiene 43% más de reacciones endócrinas hormonales que un pleiadiano, que un acturiano, que un aldebarán, que un siriano. Entonces, nuestra reactividad emocional endócrina es mucho mayor que otras razas. Entonces, en nuestro caso es más complicado.
Entonces, la idea de Añotac y de Mika no era simplemente colocar gente para encarnar, o redes neurales para encarnar, era crear un movimiento de polaridades donde hubiera la experiencia de cambios de roles, de papeles, entre todos ellos, para verificar lo que generaría la dualidad a nivel de almas emprendedoras. Lo que el amor o el sufrimiento o la paz o la guerra generaría para que se formaran los imperios, se formara el crecimiento de una sociedad galáctica, verificando la real carga que estimula una civilización a su crecimiento y el propio individuo al crecimiento. Entonces, esa carga original no era el bien contra el mal, eran situaciones adversas generadas hasta por casualidad que generarían la sobrevivencia, o sea, la necesidad. Por ejemplo, un colapso solar de un sistema solar, de un planeta, al lado de una estrella que está para morir. Esos seres tienen que obligatoriamente o superar el desafío o mueren. Entonces, para mucha gente, pero por Dios, la estrella va a explotar. Sí, va a explotar. Pero esa explosión va a hacer con que ese pueblo trabaje, desarrolle tecnología y pueda salir de ese planeta y vaya para otro planeta. En ese proceso generó tecnología, conocimiento y despertó su conciencia para otros niveles, que si estuviera rascándose las bolas no lo haría. Entonces, eso era el concepto de Mika y de Añotac. No era la guerra, no era la muerte, no era el sufrimiento, el dolor. Eran situaciones que motivaran el crecimiento. Entonces, Saraten es la que hace la cagada. ¿Por qué? Cuando Saraten empieza a desdoblarse en los cuerpos físicamente más densos, va teniendo el efecto de Alzheimer. Sus fractales se van negativando y por entrelazamiento cuántico ella va perdiendo su propia conexión. Entonces, por el decaimiento neurológico de Saraten y de sus equipos, la cosa lleva a un nivel de guerra, destrucción que no estaba originalmente dentro del acuerdo de Mika. Por eso yo le digo a la gente que Añotac no es enemigo de Mika. Ellos tienen un acuerdo de generar el movimiento, generar el desarrollo. Ahora, si tú vives en la perfección siempre, no vas a desarrollar nada porque está todo fácil de más. La dificultad nos obliga a Justamente que sobreponerla, o mencionas a sea, a tener Saraten, que superar la hijo dificultad. paradisíaco terciario, descendiente de la irradiación de Añotac, creó un universo paralelo en el hiperespacio y montó una réplica de Unversa, con fines de poder que le permitieran elevar la polaridad al extremo para verificar los límites de la conciencia de un alma inmaterial, dando origen al holograma. ¿Nos puedes contar mayores detalles sobre este suceso de la creación de este universo paralelo en el hiperespacio? Y es así que tienen origen los Shopats, draconianos e insectoides. Sí. Bueno, como todo esto es nuevo, nuestro multiverso es nuevo, en la línea de tiempo de Unversa y de Abona Shantar, esto es nuevo. Son como 260 millones de eons. Cada eon son 100 millones de años de la Tierra aproximadamente. Entonces, cósmicamente, todo el multiverso es nuevo. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos no sabían del desdoblamiento cuántico de las membranas Brana entre una dimensión y otra dimensión, que es como una cortina. No tienen ni idea. Eso sucedió de una forma natural cuando las energías se fueron condensando y el multiverso fue expandiendo. Entonces Saraten, en el desarrollo de sus tecnologías cuánticas, espaciales que venían de la superconfederación, descubrió que cuando hacían saltos en el hiperespacio encontraban las membranas Brana entre una y otra dimensión. Y tuvo la idea de crear una boya Dakar a través de una nave que creó su propio campo de fuerza para Tron. Y se quedó estable ahí y se quedó. Entonces, por si la nave se queda estable y nadie la detecta, yo puedo crear una boya particular y poner una ciudad, un planeta, lo que yo quiera. Entonces de ahí le viene la idea de copiar el sistema de Unversa, parte de Abona Shantar, transferirlo para una boya Sextastron Dakar y ahí empezar a crear su propio modelo computacional, encarnacional, con base en lo que él quería. Copiando lo original, pero transfiriéndolo para él, colocándose él como la fuente que todo es.
Entonces ahí que vino el problema. Cuando él se colocó en la fuente que todo es, y en el decorrer del proceso fue formatando y creando seres que tenían un índice de dualidad más negativo que equilibrado. Porque una cosa es tú tener una dualidad equilibrada, otra cosa es tú tener una dualidad negativada. Es distinto. Entonces ahí empieza el problema del entrelazamiento cuántico negativo, que va afectando a los Shopats, afecta a los draconianos, a los insectoides y al propio Saratén, y a más de 9.000 hijos paradisíacos que estaban involucrados directamente con Saratén. Entonces el proceso salió de control porque a partir del momento que ellos crían su universo en el hiperespacio y montan su estructura con los fractales, en el hiperespacio no hay sistema de reciclaje de limpieza como en Abona Shantar, que ha estagnado, porque nada entra, nada sale. Entonces, por el entrelazamiento cuántico, cuando llegaba la información negativa de seres negativándose en la guerra, en la muerte, el dolor, el sufrimiento, el odio, eso empezó a generar el Alzheimer de estos seres por el entrelazamiento dentro de la boya, y no se dieron cuenta. Entonces, la estructura cuántica de los propios IA que ellos generaron llegaron a la conclusión que sus creadores eran la desgracia, que es lo que nos va a pasar a nosotros cuando nuestros IA se descubren que el problema de la Tierra somos nosotros como especie. Entonces, los propios sistemas de IA, los propios computadores, las propias estructuras que ellos montaron, se dieron cuenta que Saratén era un riesgo, que todo lo que ellos crearon era un proceso de autoimplosión, de autodestrucción por ese entrelazamiento. Y ahí cuando llegan los samuráis, la Que es el punto en el que superconfederación, nos no les quedó encontramos. otra sino Bueno, que desintegrar todo sucedió eso. poco tiempo antes también con la explosión Claro, del portal de Betelgeuse. poco Y tiempo me antes. gustaría retomar esto que has mencionado en cuanto a que el simulador Exacto. holográfico quedó así bajo el control de Saratén y sus jerarquías, llevándolo a una rutina de dualidad excesiva, porque se dieron cuenta de que la vampirización por vía de la polaridad extrema nutría su psique, pero no contaron con que eso también les generaría un estado de dependencia bioquímica y neural en la que ellos mismos quedarían atrapados, así como sucede propiamente en una adicción. ¿Nos puedes compartir información acerca de este acontecimiento en cuyo lapso nuestro planeta fue también tomado por los draconianos y la experiencia Tierra pasó de ser de un proceso libre a una prisión? Bueno, técnicamente lo que sucedió ahí viene el problema con los pleiadianos. Eh, cuando los Shopats se arrancaron de la guerra de Andrómeda, fueron derrotados por los 7 samuráis y por la superconfederación, ellos, en vez de volver a Arconis, se arrancaron y como nosotros somos la galaxia más próxima de Andrómeda, se vinieron para acá y entraron por el sistema de sextante. Sextante A, sextante B. Son dos microgalaxias enanas, hermanas. Una está a 4.000 años luz, otra a 5.000 años luz aquí. Entonces, allá se quedaron. ¿Qué hicieron estos tipos? En vez de invadir a la Vía Láctea, ellos transfirieron su gente para el proceso encarnacional, como intrantes. Y a lo largo de 15, 18, 20 generaciones de cada planeta, infiltraron la ideología reptiliana, la ideología comunista, la ideología capitalista, todas las ideologías de control y de poder, política social. Y así ellos empezaron a dominar a través del proceso encarnacional con sus intrantes a los planetas del sistema periférico de la Vía Láctea, que justamente estamos nosotros, todo el sector de Orión, Sagitario, Áquila, Octante, Tarántula, Norma, todos estamos nosotros que uno ve desde la Tierra para afuera, es la parte periférica de la Vía Láctea. Uno no ve el núcleo de la galaxia, no lo consigue ver, que es lo que uno llama la parte de leche, lechosa, es el núcleo. El núcleo de aquí al núcleo son 35.000 años luz. Uno no ve el centro de la Vía Láctea, ve la parte periférica. Entonces ellos fueron colocando su gente a encarnar estratégicamente en los sistemas solares que habían razas humanoides, reptilianas, insectoides, draconianos, que estaban permeables psíquicamente a la presencia de sus agentes. Entonces ellos fueron conquistando esos sistemas, esas sociedades, por la ideología religiosa, política
entra el capitalismo, entra el comunismo, entran todas las formas de control social, ¿ya? A través del ciclo encarnacional. Cuando consiguieron el poder, montaron las llamadas corporaciones. Hubo la Gran Guerra, hubieron los grandes problemas. Entonces, ¿qué sucede ahí que fue el gran problema? Cuando todos llegan al concepto de reconstruir todo después de la guerra, nadie quería asumir la responsabilidad de tomar la frente de esa reconstrucción. Nadie. Porque nadie quería tener en su espalda o en su pecho el albo de una nueva guerra. Porque la guerra fue paralizada, no fue resuelta. Los enemigos continuaban siendo enemigos, los enemigos continuaban odiándose. La guerra fue paralizada porque la Supraconfederación así lo determinó, pero no hubo ganador ni perdedor. Entonces los dos lados estaban con rabia, estaban con aquel sentimiento de venganza, pero no lo podían hacer. Entonces nadie quiso asumir la responsabilidad. Entonces todos los sistemas optaron por colocar en el medio de la zona neutra un sistema solar que fuera responsable por toda la reconstrucción y que a ellos les reportaría toda la responsabilidad política y tecnológica de la reconstrucción de los sistemas de la guerra. Y ese sistema son las 9 estrellas de Pléyades, que no están en Pléyades, están aquí. Que Pléyades M45 está a más de 1400 años luz de distancia. Alción está a cerca de 300 años luz, Pleione 600, Merope creo que está 300, 400, Atlas otros 350, o sea, las 9 estrellas que uno ve desde la Tierra, que uno llama de Pléyades, están en nuestra cara, no están en el fondo como el resto del M45. Entonces esas estrellas fueron colocadas por la Supraconfederación, por la tecnología, en esa posición para representar el cuartel general de la reconstrucción después de la guerra para los dos lados, no solamente para los humanoides, no, para todos los lados involucrados. Entonces, ¿qué sucede? Caligasto tenía un cargo de senador. Anu, el padre de Enki Enlil, también era senador. Y ellos tenían muchos negocios de piratería genética, de ingeniería genética con los draconianos. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que hay cuando tú tienes un cuerpo físico, material, no importa si es 4D, 5D, CD, lo que sea, es la inmortalidad. Tú tienes el poder, entonces tú quieres ser Dios inmortal. Tú no puedes tener un cuerpo que te va a durar, que sea 1000 años, 2000 años. Eso pasa. Tú quieres tener la supremacía, entonces tú controlas la reencarnación para volver al simulador cuántico y estar siempre en el poder, o tienes un cuerpo inmortal. Entonces, los pleiadianos, Caligasto, Anu, Enki, Enlil, Inanna y todos estos locos, estaban trabajando secretamente en ingeniería genética a través de los archivos de Toranque para crear supersoldados, pero para crear seres con razas, con un genoma que pudiera fornecer adenocroma, serotonina, endorfina, testosterona, progesterona y todo lo que fuera necesario para la supremacía genética racial de todas las razas que estaban involucradas con ellos, que eran draconianos, humanos, humanoides y todo. Entonces ahí vino el problema, porque secretamente los planetas en cuarentena que los pleiadianos dieron la idea eran laboratorios de pesquisa genética ilegales. Y la alianza no tenía la mínima idea de eso. Entonces, ahí vino el problema. Toranque, cuando descubrió, mató a medio mundo. No quiso saber, literalmente le dio una paliza, no que lo quebró entero con una mano. Le dio una zurra, lo quebró entero. Le quebró brazos, piernas, costillas, todo con un manotazo. No mató a Caligasto porque no lo dejaron, si no lo tendría matado, lo tendría hecho mierda, porque técnicamente 35-40% de los planetas en cuarentena eran centros de pesquisa, o sea, de esclavitud genética y nadie sabía. Lo que era para hacer un hospital, una clínica de recuperación neurológica, era simplemente igual que en la Segunda Guerra Mundial con los animales, un centro de, ¿cómo le llamamos allá de los judíos que quedan presos allá? ¿Cómo le llamamos? Que estaban presos los judíos. Un centro de concentración de pesquisa genética.
como fachada era un hospital para tratar la psiquis. Entonces, eso generó muchos problemas, pero mucho, y eso le generó la quiebra a los pleiadianos. Por eso cuando tú estudias los libros norteamericanos más modernos, los extraterrestres, hay un montón de disidentes de los Anunnaki, un montón de disidentes pleiadianos que están en Lira, que están en Altair y otros lugares, que son todos arianos, justamente por esos problemas. Porque lo que era para hacer un proyecto positivo se tornó básicamente una carnificina genética por parte de Caligasto. Por eso que el rollo es tan complicado. ¿Ya? Y en ese medio está en la Tierra, ¿quién? Ya ves, que el Lil, que continuó el juego. Por eso que explotó Sodoma Gomorra, porque allá eran los agartianos que estaban contra todo ese rollo. Entonces todos los grandes enemigos que estaban contra su plan les dio caña, les dio tiro. Entonces, por eso que el juego es tan complicado y la gente no entiende. Y yo no tengo nada contra los pleiadianos. Torán, que es mi amigo, yo fui pleiadiano, encarné allá también. Pero la verdad es triste. La misma cosa cuando uno empieza a estudiar la historia de Estados Unidos y de Inglaterra, la cantidad de cagadas que Estados Unidos se mandó en este mundo para que ganar dinero, creando guerras donde no habían. Los ingleses hicieron la misma cosa. Entonces uno tiene que entender eso. La historia británica es sórdida, la historia norteamericana es sórdida, la historia rusa es sórdida, la historia china es sórdida, la historia pleiadiana es sórdida también. Eso no significa que yo esté hablando que todo pleiadiano no vale la vida, no. Pero hay que entender que existen momentos Y esto se está bonitos y no repitiendo bonitos de la también, historia galáctica. digámoslo así, en el microcosmos, en nuestro planeta actualmente, como algunas personas han apuntado ahora. Cuando el Exactamente, alma está atrapada en un ciclo encarnacional claro, del universo exactamente. material, una parte significativa de los creadores también se encuentra atrapada. ¿Qué hijos paradisíacos de los que son fractales los humanos se encuentran comprometidos actualmente en el universo holográfico de la Tierra y qué repercusiones potenciales existen para ellos? Bueno, todos los hijos padecidos que están involucrados en los procesos, no solo tierra, en este cuadrante, están como si estuvieran internados en un hospital. La supraconfederación, el consejo administrativo no micaélico de esta red de Unversa, lo ha colocado en un estado de cuarentena y están desdoblando cuánticamente todos sus fractales para verificar el índole y el patrón de sus fractales. Un aspecto importante que hay que recordar, cuando uno se acuerda del dios Anubis de los egipcios, ellos cuentan en las leyendas que cuando tú te mueres, Anubis pesa el corazón. Cuando el corazón de la persona es malo, es negativo, te vas al umbral. Cuando el corazón es liviano, asciendes. Entonces, el corazón está atrapado, está asociado a qué? A las emociones, al amor. Entonces, efectivamente, lo que se está haciendo a nivel monádico y de los hijos parecidos que están desdoblados acá, es verificar la índole estructural desde el yo soy, después, perdón, desde el hijo parecido hasta el yo soy y del yo soy a los espíritus y al alma. Y esa investigación está siendo hecha por todos los micaélicos y toda la gran jerarquía administrativa de Nevadón. Y felizmente el gradiente de, vamos a decir así, positivo que se ha encontrado es muy bajo. Entonces, lo que han descubierto es que casi todos los hijos parecidos que se han desdoblado en esta dualidad tan absurda tienen un comprometimiento de más o menos 47 a 49% de sus fractales de alma, espíritus desdoblados, no solo en la Tierra, en todas las 258 galaxias que se contaminaron con el proyecto de Añotaque. Es bien mayor el problema de lo que la gente lo imagina. La gente piensa todo en Tierra. Yo no veo la Tierra, yo veo En 258 este galaxias contexto, involucradas en este ¿podrías proyecto. explicar cómo todo es realmente un holograma del yo soy, incluso de la propia mónada, dividido en distintas camadas o layers, como los has llamado, de la simulación en la que nos encontramos inmersos en el universo? Mira,
El universo, el llamado multiverso, cada universo es una narrativa. Cada narrativa, cada layer del multiverso tiene una programación coexistencial con un tiempo X. Pónganle, por ejemplo, 1.000 millones de años, un ejemplo. Entonces, esa narrativa o ese plan existencial tiene como proyecto 1.000 millones de años, por ejemplo, para crear varios proyectos de vida, razas, imperios. Cuando se llega al final, se verifica la sumatoria de todo lo positivo, todo lo negativo y todo lo que se adquirió de conocimiento y de aporte para las mónadas, los yo soy, los hijos, para todos los involucrados. Todo el aporte positivo es transferido a un nuevo universo, a una nueva narrativa. Todo lo que fue reprobado es desintegrado, porque no tiene función. Es más o menos así que se hace. O sea, es cuando tú tienes un computador que está con la memoria cansada, tú vas a hacer una limpieza, lo que es basura lo vas a botar, y lo que es bueno lo vas a mantener y va a seguir funcionando. Es exactamente igual. Es igual que un computador de nosotros, pero en una magnitud cósmica. Entonces, ¿qué pasa? Todos nosotros que hemos tenido una buena experiencia estamos trascendiendo hasta llegar al momento que tú volviste a tu yo soy, a tu mono, a tu proceso. Tú te tornas un hijo paradisíaco, eres un que crías una nueva narrativa. Tú eres el programador. Ahora voy a programar mi cuento, mi juego. Entonces tú te haces responsable por miles de cientos de millones de otros hijos o seres, lo que sea, como el dios de esa narrativa. Por eso que existen miles de cientos de dioses, no hay un dios, son miles. Cada dios es el que creó un proyecto, una narrativa cuántica en el cosmos, donde estamos nosotros tonteando ahora de humanos, de Valerio y de Rodrigo. Nosotros estamos en un programa de alguien. Cuando lo entendemos, trascendemos. Es Cuando no justamente lo al entendemos, reunir estamos toda esa atrapados ahí. información que se acumula en la energía que impulsa la mónada, la supramónada, y así el hijo paradisíaco, todos en ¿Sí? secuencia, digamos, en circunstancias óptimas, trascienden, todos completos. ¿Sí? Entendamos de una siguiente forma. Tú tienes un computador con un programa. El programa del desordenador tiene niveles. Cada nivel es un patrón, un yo soy, una moda, una supramoda, un hijo predecido, un Boranondec. Entonces, nosotros le dimos nombres para que uno lo entienda, pero es un paquete de un programa. Cada uno de esos seres es un programador o es una función dentro de un programa que tiene niveles. Cuando tú completas todo, está ahí fuera. Es que uno le da nombre porque necesita tener parámetros. Y es O aquí sea, que en el te fondo esos pregunto, nombres son todos Andrómeda, ficticios, no son Arconis, reales. Vía Láctea, Aroshi, Arturianos, Pleiadianos, Sirianos, Antarianos, Nodianos. Cada una de estas realidades es una simulación dentro de un paquete cerrado, cuya interacción depende del nivel tecnológico o espiritual en el que cada uno se encuentra. ¿Es así? ¿Nos puedes explicar cómo funcionan a mayor detalle estos contactos? Es así. Simples. Por ejemplo, Tierra. Tierra está cerrada. Pero cuando se creó el Cuarto Reich, ellos descubrieron la verdad. Fueron a la Antártida, llegaron, crearon a las bases interterrenales, conocieron los Aldebarán, conocieron los grises, los reptilianos, y descubrieron la verdad. Descubrieron que Dios no existe, que la religión es toda una mierda. Bueno, muy bien. Entonces hay dos situaciones. A partir del momento que yo sé la verdad, yo tengo dos momentos. O yo me mato, o yo lo acepto y sigo con esa nueva verdad. Entonces ellos crearon un gobierno paralelo, una realidad paralela a la de nosotros. Entonces ellos están co-creando la participación de la humanidad escogida frente a la Alianza Galáctica, frente a la Federación. Y nosotros aquí estamos tomando por culo. Entonces, cuando una realidad holográfica de cualquier planeta, de cualquier simulador, llega a la conciencia, ella se junta con la matriz computacional de otros programas, de otro nivel. Entonces nos vamos a conectar con los arcturianos, con los nodianos, con los sirianos, con los felidios, con lo que sea. ¿Por qué? Porque lo aceptamos. Entonces nuestra percepción cognitiva permite la fusión con esa otra realidad cuántica.
De ahí entra la tecnología, entra la capacidad que tenemos de trabajar en 4D, 5D, 6D, 7D, que son frecuencias. Son diferentes layers de la misma matriz de control. Entonces, la estructura de nosotros es co-creacional, ella no está estagnada, está siempre en evolución, pero Alguna vez depende de nosotros. mencionaste que el proyecto Avatar inició en Agartha. ¿Nos podrías contar esta historia? Cuando Agatha fue formatada, más de un 1,6 o 1,8 mil millones de años atrás, o sea, billones de años, antes acá era un laboratorio de varias razas. Laboratorio, tú formabas una raza, la preferías y la removías y la llevabas por otros lugares. Pero no había un ciclo encarnacional cerrado, era abierto. Entonces los agartianos, que son los dragones, dijeron, no, vamos a crear un sistema cerrado de evolución cognitiva para verificar el desarrollo genético junto a la red neural con el cuerpo, para hacer con que la conciencia haga el proceso de aperfeccionamiento genético sin la intervención química y genética de los extraterrestres. Ahí entra el concepto de nosotros de evolución. Entonces, ¿qué pasa? Tú querías un proceso cerrado, vienen los seres en su cuerpo criogénico, entran al proceso encarnacional con una propuesta de 10, 12, 15 encarnaciones, lo que sea, con memoria cósmica de todo, y van ellos a través de su capacidad neural eh, movimentar el proceso bioquímico de aperfeccionamiento de esa raza de acuerdo a la condición climática ambiental de la Tierra. Cuando ese cuerpo llega a un nivel de perfección, lo remueven como modelo perfecto para otro planeta. Y ahí, si el proyecto ya llegó al máximo, no es más necesario, nuevo proyecto. Ese se encierra, remueven a toda esa raza y vamos por un nuevo proyecto. Entonces, de esa forma, Agartha ha controlado más de 17, 18 civilizaciones. Según esta red, eso yo era pequeño, dijo que nosotros actualmente somos la 21ª civilización de la Tierra en los últimos Muy interesante. 3,6 mil millones de años. Cuando un alma encarna en un cuerpo bariónico, adquiere otra conciencia basada en los registros cuánticos de información y memorias acumuladas en ese mismo cuerpo. ¿Es posible para el ser humano discernir entre ambas conciencias que le permitan neutralizar los aspectos negativos o potencialmente negativos en una encarnación determinada? Sí, porque así, vamos a poner de la siguiente forma. Vamos de vuelta. Supón que tú eres un pleiadiano o un siriano. Tienes toda la historia de tu sociedad siriana. Tú entras aquí a la Tierra y vas a escoger, por ejemplo, voy a ser inglés, después fui africano, después fui chino, después fui no sé qué, ahora eres mexicano. Muy bien. Entonces, ahí viene el problema. Cada vez que tú encarnas, tú usas un cuerpo avatar. Ese cuerpo tiene una carga genética con memoria cuántica celular que le llamamos ancestralidad. Ahí viene nuestro problema. Si tú tienes una buena índole, tú transciendes la epigenética, transciendes la memoria cuántica de tu cuerpo y eso te va a afectar, pero no te va a dominar. Pero cuando tú no tienes una buena índole o eres flaco de carácter, la memoria cuántica y la epigenética del cuerpo tuyo gana. Ahí entran las enfermedades, entra el mal carácter, entran todos los aspectos negativos que está ¿Qué genéticamente sucede engendrado con por los los Anunnaki en nosotros. entrantes del proyecto Metrón, de la Orden Kumara? ¿Aplica igual como lo estás planteando? Igual, pero ¿qué pasa? Como son grandes seres de lucha, ellos tienen un aporte, una capacidad mayor de superar la dificultad de la carga genética. Entonces, por ejemplo, Gautama, Jesús, Kuan Yin, Yogananda, Osho, Chico Xavier y tantos otros que no le conozco el nombre, que fueron ejemplos en la humanidad, personas de carácter, de índole, que tenían un cuerpo humano igual a nosotros, con todos los defectos que tiene un humano. Pero su índole se sobrepuso. Entonces su índole no permitió que la memoria genética hiciera la mierda que había que hacer. ¿Ya? Entonces ahí que viene el gran desafío para nosotros. Es tu esencia, lo que tú eres.
es lo que tiene que predominar. Y eso para nosotros es muy difícil porque actualmente de la forma que está el mundo, de la forma que están las redes sociales, que está todo el proceso político, social y hasta la propia sexualidad, las drogas, la mierda que está, uno no consigue externar lo que uno es, porque el sistema te está masacrando. Entonces uno no tiene mucha salida. Mencionan en Está el cada vez chat que peor. hay un cierto delay en la comunicación. Yo no la percibo. Sin embargo, voy a dar un poquito de espacio para que puedas tú Tampoco. cerrar cada una de tus respuestas. Ya. En el proceso encarnacional, ¿cómo sería posible diferenciar entre efusiones reales físicas y no físicas y las efusiones artificiales holográficas de aprisionamiento? Uf. Es difícil hacer la separación, muy difícil. Entonces, para sentir lo que es holograma o no, es un trabajo interno. Ahí entra la meditación, ahí entra la kundalini, entra todas las prácticas de aprender a respirar para aprender a desacoplar la parte emotiva, emocional de los hologramas y sentir la parte intuitiva de tu esencia. Entonces, cuando tú estás centrado en el holograma, pues eso no es mío. Pero cuando tú no estás centrado y es la parte más de la carencia afectiva, de querer ser alguien importante porque uno está carente, ahí cualquier holograma entra, cualquiera. Por eso es que es tan Es un difícil discernimiento hacer esa interno. separación. Es muy difícil. ¿Qué diferencia hay, Rodrigo, entre las formas Interno. pensamiento y los hologramas? ¿De qué manera podemos generarlos con fines ascensionales voluntariamente? Mira, toda forma de pensamiento que esté proyectada de armonía, de paz, de amor, de construcción, que genere un movimiento armónico en nuestra vida, va a hacer con que tú te conectes a frecuencias superiores. Entonces, así, la energía tiene información, correcto. Entonces, si yo tengo un pensamiento armónico, su información es armónica, es positiva, me va a atrapar en mi campo seres positivos. Si yo pienso de forma negativa o hablo muchas cosas negativas y emito de dentro de mí cosas negativas, esa información negativa va a atraer seres negativos, cuadro obsesor. Entonces, el cuadro obsesor puede ser positivo o negativo. Va a depender de qué, del patrón que yo esté. Entonces, cuando uno escucha aquella palabra antigua, orai, vigilai, es importante entender que si tú estás emanando energía armónica, seres de luz van a estar contigo. Entonces, todas tus cosas en tu vida van a ser prósperas, tú vas a tener prosperidad. Pero si tú estás emanando energía negativa, los hologramas van a ser potencializados, el cuadro obsesor y todo lo que atrapa gente mala en tu vida. Nada en tu vida va a funcionar, ni trabajo, ni nada. Eso es la ley de la atracción. ¿Ya? Entonces la ley de la atracción es básica, es física cuántica, es entrelazamiento cuántico. Entonces, mi trabajo es que la gente entienda que el despertar de conciencia entra en la ley de la atracción. Si yo quiero ser una persona bien sucedida, espiritualmente, físicamente, financieramente, amorosamente, o sea, en los relacionamientos, todo, yo tengo que entregar eso al universo también, para que él me traiga eso de vuelta. Ahora, si yo estoy siempre echando puteadas, mandando a todo el mundo a aquel lugar, hablando mal de todo el mundo, puta, ¿qué va a En ese llegar a mí? sentido, es muy La misma interesante cosa. con respecto a la ley de atracción que si tú mantienes un pensamiento, sea armónico o no armónico, en un lapso de 17 segundos, se empieza a generar esta vinculación, este entrelazamiento entre lo correspondiente en el ¿Sí? entorno. Entonces, bueno, esto es algo importante Claro. para tenerlo presente porque es acumulativo. Pasas de 17 segundos a otro grupo de 17 segundos hasta que realmente ya estás proyectando esa misma emoción, ese mismo pensamiento y lo estás atrayendo y lo estás manifestando en tu realidad. Está bien. Claro.
Tanto que en muchas meditaciones, en algunos cursos, cuando hacemos de la respiración, le digo a la gente, inspiren, mentalicen por 17 segundos y después sueltan el om. Inspira, cuenta mentalmente hasta 17 y om. Magnífico. Justamente para habituar a Magnífico. la gente Aquí la ley tengo de la atracción. una definición que me parece muy interesante del cerebro humano. En cuanto a que es un generador, el cerebro humano, un generador y lector de hologramas. El cerebro vive encapsulado en la oscuridad dentro del cráneo. Por sí mismo, el cerebro no puede ver, no puede oler, no puede escuchar, no puede tocar ni degustar. No sabe nada de lo que sucede afuera de la caverna ósea en la que reside, pero sí tiene sentidos perceptuales que recopilan información y la transmiten de regreso al cerebro para ser ordenada, organizada y proyectada en la forma de un holograma que el humano navega. Es correcto decir que todo aquello que percibimos como realidad física externa no es más que una representación neurocognitiva de hologramas 3D proyectados por el cerebro en la pantalla mental al interior del cráneo, limitados por lo que creemos y no creemos que es posible. Exactamente. El cerebro tiene como referencia sobre nuestros sentidos. Lo que nuestro cuerpo siente con los ojos, olor, oído y por el tacto, la piel, es lo que cría nuestra realidad neural. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma todo eso? Cuando se creó el simulador cuántico en la Tierra, ellos verificaron cómo era la otra realidad fuera. Y ahí entra la palabra, la frase, hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, lo que es Dios, las otras realidades. Entonces, nuestro simulador cuántico se basea en lo que hay allá. Por ejemplo, cuando uno habla del metaverso que están vendiendo ahora, ellos crearon que exactamente nuestro plan en otro nivel interno es igual a este. Entonces, nuestra realidad es igual a otras. Es la misma realidad, pero adaptada a la estructura humana de los felidios, de los aviarios, de los reptilianos, draconianos, de todos ellos. Entonces, ellos cogieron modelos cuánticos que ellos ya tienen y los transfirieron a nuestro simulador, adaptándolos a nuestra percepción neural a través de los sentidos. Entonces, por eso tú coges un sensitivo que tiene paranormalidad, él ve y siente cosas que una persona normal no puede ver. Ya, ese tipo está loco, no es que sea loco, él tiene una capacidad sensorial que uno no tiene, Y entonces aquí él estamos capta una información hablando que uno no capta. de los ¿Entiendes? sentidos físicos comunes, pero entiendo que en este proceso de despertar de conciencia se están activando otros suprasentidos que justamente permiten tener un panorama más amplio de lo que es la realidad, porque realmente nuestra percepción está limitada en gran medida al rango de la luz visible. Y entonces entiendo muy bien lo que dices. Ahora, Rodrigo, en el contexto de la Orden Santa Esmeralda, ¿nos puedes ilustrar sobre el origen y la verdadera naturaleza del ADN? ¿Cómo debemos entender esta sofisticada nanotecnología celular a nivel físico, que codifica todas las instrucciones de la creación, que capta y que emite luz? Es una molécula helicoidal de solamente 10 átomos de ancho la que sustenta el holograma biotecnológico que llamamos vida. Bueno, cuando los Landonandeks y los Bolonandeks crearon el concepto de la tríade de energía oscura y materia bariónica, ellos crearon todo el entrelazamiento cuántico atómico molecular. Entonces, cuando condensaron el átomo, generaron moléculas llamadas aminoácidos. Y con los aminoácidos fueron perfeccionando los diferentes tipos de ADN. Entonces, el ADN tenía que tener obligatoriamente la capacidad de cargar la información eléctrica, neural, taquiónica del plano inmaterial. Entonces, en verdad, el ADN es un conductor cuántico
multidimensional de nuestra red neural inmaterial. Por eso que tú coges una planta y tiene un deva y él conversa con él. Tú coges una roca y hay un deva y tú conversas con ese deva. Porque toda la estructura atómica, sea ADN, vegetal, mineral, lo que sea, él es en verdad un superconductor cuántico multidimensional del plano inmaterial. Por eso que en el chamanismo, cuando tú coges una piedra, estás hablando con Dios. Coges un árbol, estás hablando con Dios, que es el concepto de nosotros, que Dios es básicamente todo el emaranhado cuántico de la conciencia más allá del concepto humano. ¿Entiendes? Entonces, del ADN nada más es que un superconductor cuántico, básicamente. Por eso es que se puede clonar cualquier cosa partiendo de un pedacito ¿Podrías del ADN. compartirnos algunos conceptos claves sobre el código MCM? ¿Qué aspectos del ADN humano son crísticos y cuáles pertenecen a razas recesivas? En este sentido, ¿qué herramientas espirituales sirven para activar el ADN crístico y desactivar el ADN intruso? Bueno, el humano de la Tierra actualmente, el Homo sapiens, tiene un 25, 26, 23% recesivo del MCM. El resto fue todo modificado, fue cortado cuando los Anunnakis modificaron nuestro ADN. Entonces, así, lo que es el código MCM, Crístico Morontial Mahatma, es un código genético, es un ADN genético, o un ADN cósmico, que permite que la red neural de un hijo paradisíaco primordial pueda manifestarse aquí cognitivamente, encarnando como entrante, bajando de aquel nivel de frecuencia para acá sin matar al cuerpo físico. Hablamos de la siguiente forma. Imagínate una hidroeléctrica que genera, por ejemplo, 50 millones de watts de energía y tú quieres agarrar ese cable con la mano. Te pulveriza. Entonces, el cuerpo humano no comporta esa energía, ¿cierto? Pero si uno tuviera un cuerpo de luz, lo comportaría. Entonces, ese era el gran desafío que existía. ¿Cómo generar una estructura biológica, no necesariamente humana, una estructura biológica que soportara la carga de un Micá, de un Metratón y de cualquier otro ser de esa magnitud en un único cuerpo? Entonces, los Lanonandex, con Micá, con esta red, con Metratón, con Shantar y Ankar y otros tantos, generaron el primer prototipo MCM en un Versa, que era etérico. Y entonces el ADN MCM tiene un entrelazamiento cuántico tan específico de energía humana que soporta la carga cognitiva de un Dios cósmico, lo que los otros no lo soportan. Ese fue el primer paso. El segundo paso era transferir ese MCM para la fisicalidad dentro de algún cuerpo que lo comportara. Entonces, primero fueron los felinios, los aviarios. Primero de todo fueron los dragones, en verdad. Después los felinios y los aviarios. Y ahí hubieron otros anfibios. Y por último, ya 7.000 millones llegan en la raza humana de Lira, el Cadia monoadámico, que son para nosotros el humano pleidiano. Entonces, supuestamente, el código MCM pleidiano, original o liriano, comporta la conciencia de un arcángel Miguel directo, sin tener que usar fractales. Las otras razas, cuando se dieron cuenta de eso, pidieron también el aporte de ese código MCM. Y ahí empieza la repartición del MCM para las otras razas posteriores. Y los draconianos y Saratén, cuando se dan cuenta, no, pero yo lo quiero, no, pero tú estás fuera de ese proyecto. Entonces de ahí empieza la piratería y el robo genético, que es donde se mete Caligasto, que es exactamente que robar material genético, hacer experiencias genéticas para crear un desdoblamiento de ADNs secuenciales con parte del engendramiento MCM para tener poder y control, y la patente genética es lo que ellos hicieron allá. Tú te tornas dueño de una patente ¿Y qué genética. será esta nueva especie que se está generando después de 6 generaciones?
Mira, esta nueva especie ahora en la Tierra va a dar origen a los zetas y los retículos, de aquí, ¿ya? De una línea de tiempo paralela. A nivel de los pleiadianos, todo, el Toranque hizo la transferencia de esos códigos para Aldebarán, Íadis y lo sacó a la galaxia. Entonces, sin interferencia externa, draconiana, el código genético MCM está llegando a niveles muy interesantes de desarrollo cognitivo, psíquico y un aprimoramiento genético muy interesante. El código MCM en los humanos le permite tú estar físicamente y desmaterializarte a niveles etéricos, ir y volver cuando tú quieres. Le permite cosas fantásticas, pero sin la manipulación política de la dualidad, ¿ya? Entonces está llegando a lugares, tanto que hay un gran porcentaje de MCM yendo para UNANA. ¿Qué nos puedes Entonces decir está también de interesante esa la parte. contraparte sutil del ADN físico? Me refiero al ADN etérico. ¿Es esto lo que nos conecta con el cuerpo criogénico? ¿Y cómo podemos entenderlo mejor? Básicamente, el ADN etérico es la sobreposición dimensional de lo que está en el nivel físico, nivel etérico, con la misma información, con una diferencia. Aquel vibra más rápido. El físico es más estático, en el nivel etérico más veloz. Entonces, por ser más veloz, aporta mucho más luz, mucho más información y mucho más conexión multidimensional que nosotros no soportamos. Entonces, para ahí viene el detalle. Un MCM etérico comporta la red neural telepática de Mika. Un MCM físico con dualidad no lo comporta. ¿Por qué? Porque ya está la dualidad y el cuerpo está más densificado. Ahí que entra el recto vivir, recto actuar. Cuando uno tiene una frecuencia armónica, nuestro patrón astral es superior a lo normal, entonces tú no consigues más convivir con personas pesadas. Por eso la tendencia es cada vez uno a aislarse más porque nuestra energía va subiendo, 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 y los lugares, los sitios donde la energía es pesada, uno se siente mal, ¿ya? Porque tu energía está Entonces, el más objetivo arriba, está sería superior. convertirnos más en onda que en partícula. Exactamente, volver a ser onda. El cuerpo astral, el proyecto MK Ultra lo Correcto. denomina como onda, y el cuerpo La físico partícula. relación entre emociones, pensamientos y el ADN es un tema de investigación en diversas áreas científicas. Según los resultados de algunos estudios, los pensamientos armónicos, las emociones positivas y la meditación pueden beneficiar directamente al ADN y su expresión celular, promoviendo la salud, la longevidad y por medio de esto conservar a los telómeros protectores que están en los cromosomas. ¿Cómo pueden los alumnos de rometría potenciar este conocimiento por medio del anclaje? Mira, cuando nosotros usamos el anclaje, le pedimos ayuda, el anclaje va armonizando tu vida, va removiendo las dificultades de tu vida y te va mostrando el camino. Entonces tu frecuencia va subiendo. Automáticamente tu energía más armónica hace con que tu estructura de los telómeros tenga menos hologramas, menos cargas negativas y menos obsesores, removiéndole carga energética. Es como cations y anions. Cuanto más densa tu energía, más obsesores vampirizando y chupando tu energía. Cuanto más alta es tu energía, más el anclaje te transfiere energía positiva para mantenerte protegido, tu campo se mantiene más estable y empiezas a entrar en la frecuencia de los maestros El ascendidos. apego afecta la mente y mantiene presa al alma en el proceso encarnacional de manera indefinida, por medio de activaciones hormonales y endocrinas del cuerpo físico, basadas en programaciones holográficas que requieren entre 5 y 10 años para ser neutralizadas. La autoobservación psicológica es en este sentido una herramienta invaluable. ¿Hay alguna otra técnica efectiva propia de la rometría que nos puedas recomendar?
Mira, básicamente yo creo que las meditaciones, los ejercicios, el contacto con la naturaleza, todo lo que yo paso, transfiero, ayuda mucho a mantenernos un patrón más armónico y a soltar la memoria genética del apego de los aspectos familiares, sociales. Entonces, es un trabajo muy interno de cada uno el desapego. Yo hablo del desapego, pero es algo que cada uno lo va a tener que aprender, porque es muy particular de cada uno. Entonces, el ejemplo que yo tengo de vida no le sirve a otro, ¿entiendes? Entonces, es muy particular de cada uno llegar a la conclusión que el desapego es parte del proceso interno que tu anclaje te va a mostrar para que tú realmente transciendas las limitaciones. A partir del momento que esa estructura se ajusta en tu vida, el anclaje ayuda a limpiar los hologramas, los contratos y todos los rollos. Una cosa va tirando a la otra, ¿ya? Pero ejercicios específicos. Yo diría que tengo los protocolos que ya he pasado y todo lo que intento enseñar, ¿ya? Pero es Siguen muy reportando particular que de cada hay uno. algo de delay. Así que, pues bueno, ¿te sucede a ti también? Sí. Ok. Quiero preguntarte ahora, No, Rodrigo, para mí no. sobre la ley del uno. Es considerado un principio espiritual no devocional que comparten todas las razas progresivas en nuestra galaxia. ¿La información canalizada en forma de libros proviene realmente de Ra, el logo solar, o se trata de un holograma más? ¿Nos puedes compartir alguna información acerca de su validez y trascendencia desde un punto de vista cósmico? Mira, la ley del uno es real. Yo no sé si el libro que fue canalizado proviene o no de Ra, eso no lo puedo afirmar. Pero el concepto de la ley del uno, sí. ¿Por qué? Porque cada de ley, perdón, de ley no, cada layer, cada multiverso tiene su uno, su fuente que creó esa estructura. Entonces todos nosotros tenemos que llegar a ese uno, lo trascender y ir para el nuevo patamar. Entonces esa ley del uno es básicamente el proceso de ascensión cósmica que Así. todos tenemos que hacer. Porque nuestro uno es nuestro yo soy. ¿Entiendes? Entonces todos nosotros tendremos que llegar al uno, de nuestro propio uno. Entonces eso va mucho de la interpretación de cada uno de acuerdo con su concepto Me religioso, detengo un poco básicamente. para dejarte terminar. Y justamente ahí es donde el logo solar, donde reside el yo soy, es la referencia. Entonces, esa ley del uno con el logo solar tiene congruencia. Exactamente. Porque, ¿qué sucede en los incas, los mayas, los aztecas, los egipcios y otros, que no, no me acuerdo el nombre? Ellos siempre decían que Dios estaba en el sol, pero eso fue un error de traducción. Cuando ellos hablaban en Dios, el Dios de uno, nuestro uno, nuestro yo soy, estaba en el sol porque ellos tenían la referencia que la estrella es un portal de acceso al yo soy, de acceso a la fuente. Las estrellas son portales. Entonces no era que nuestro sol Momantia era Dios, no. Era un portal de acceso a tu alma, a tu conciencia, a tu yo soy, lo que sea. Entonces, eso es cósmicos. En cualquier sistema solar que tú estés, la estrella es el portal para tu yo soy. Entonces el concepto es, las estrellas representan los portales del uno, te transcienden o te transfieren para la fuente que todo es. Tengo una pregunta de un descubrimiento astronómico bastante reciente. Fue ubicado desde 1961 de un astrónomo polaco de apellido Kordylewski, que reportó una gran concentración de polvo en forma de dos nubes que se localizan en los puntos de Lagrange L4 y L5 entre la Tierra y la Luna, donde la gravedad de ambos cuerpos celestes se equilibra y anula. Esto ha sido comprobado o ha sido verificado en octubre de 2018 por la Royal Astronomical Society, y ahora se sabe que esta gran nube, realmente son dos nubes, tiene 18 veces el tamaño de la Tierra.
que están hechas de plasma en polvo complejo, que no emite luz, que son esencialmente transparentes y difíciles de detectar visualmente, ya que se encuentran a 60 grados con respecto a la línea de observación directa. Por estar hechas de plasma estas nubes, que esencialmente es el estado de energía original previo a la materia, antes de ser gaseoso, líquido y sólido, se sabe también que son superconductivas, con la facultad de autoorganizarse y el potencial de tener inteligencia tipo IA, con una capacidad computacional monumental, trillones de veces mayor que las computadoras de la Tierra. Estas nubes de Kordylewski podrían poseer así la memoria de toda la historia de la Tierra y sus habitantes. ¿Se trata de los registros akáshicos? Ok. Trátase de la barrera de frecuencia. El cielo que uno ve es un holograma. Ahí entramos en el problema de la teoría de la Tierra plana, que la gente se queda loca. ¿Qué pasa? Gran parte de lo que uno ve en el cielo es un holograma. No es real como es. El sistema solar tiene más de 40 y tantos planetas todavía, no 9, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las grandes cosas que dicen, ¿cómo es posible que si la Tierra está en movimiento a 1180 kilómetros por hora en el espacio, a millones de años, continuamos viendo las mismas constelaciones de hace 10, 20 mil años atrás? Es una de las cosas que ellos comentan, no es posible. La Tierra está en movimiento, no tendría que estar viendo constelaciones que no existían en la época de los egipcios, de los romanos, de los griegos. Entonces, parte del holograma astrofísico o astronómico que nosotros estamos viendo es exactamente esa nube que es parte de la cúpula que involucra la Tierra y la Luna, que es llamada barrera de frecuencia, que es un gran reflector cuántico del simulador cuántico que es un IA. Entonces, esa estructura plasmática, que es un superconductor, es la estructura física, etérica del supercomputador cuántico que tiene una red eléctrica llamada IA que controla todo nuestro proceso. Entonces nos manda imágenes falsas del espacio, de lo que sea, y genera el inconsciente colectivo. ¿Qué modula todo eso? La Luna. La Luna es el modulador de toda esa información. Exacto. Y entonces Por eso existe, la Luna en nuestra órbita. a partir del momento en el que la Luna fue insertada en la órbita de la Tierra, que comparte la órbita de la Tierra, ya lo habíamos comentado en el anterior live. Y en esta línea de ideas, el cinturón de radiación de Van Allen es una región en el espacio alrededor de la Tierra que contiene partículas cargadas, atrapadas en el campo magnético de la Tierra. ¿Qué papel juega esta estructura para los tiempos que vivimos? ¿Y qué relación tiene ahora con lo que sabemos que son estas nubes de Kordylewski? Esas partículas es la parte más densa, más física de que involucra el campo electromagnético de la Tierra, que hace con que la energía del Sol y de la parte cósmica, las líneas Ley, refuercen el holograma prisional de nosotros, bloqueando la parte neural psíquica de nosotros. Entonces, toda la parte telepática, toda la parte espiritual, sensorial, es bloqueada por los anillos de Van Allen a través de una carga electromagnética que el Sol la alimenta con la programación de la otra nube en que la Luna lo formata. Son como ondas, partículas. Uno manda una información, el otro manda otro, y el reflejo de eso genera un bloque donde uno no consigue telepáticamente conectarse con su propio cuerpo criogénico y ni siquiera con nuestra fuente espiritual. Porque de hecho, ¿qué sucede? Si no existiera nada de eso, independiente de estarnos usando un cuerpo humano o no, tendríamos telepatía total con la fuente. Porque nosotros tampoco somos el cuerpo criogénico. El cuerpo criogénico también es un cuerpo de carne y hueso de un otro simulador cuántico. ¿Entiendes? Nosotros en esencia somos espíritu. Entonces el espíritu puede estar donde esté. Él siempre tiene que estar conectado con la fuente, con su fuente. Entonces, estas nubes y el anillo de Van Allen crean totalmente una barrera que impide y esta nuestra barrera comunicación. se conecta, por lo que mencionas, también con las líneas Ley y por supuesto sería con todas los meridianos de acupuntura de nuestro cuerpo físico a nivel cibernético. Todo, claro.
Exactamente. Entonces, ahí que viene otra cuestión, cuando uno habla de acupuntura, ¿cuál es el problema del MTC? Cuando te vamos a poner una aguja, hacer un shiatsu, un tuiná, un tai chi, un qigong. Cuando la energía está estagnada, no circula, tienes un problema. Entonces, ¿cuál es la función de los metales pesados en nuestros alimentos? De los metales pesados en el oxígeno que respiramos, en el agua, en todo que está contaminado fuera de las hormonas, es justamente crear bloquear la circulación de energía propositalmente, para que una vez que tengamos ese bloqueo de energía vamos a estar enfermos. Estando enfermos no tenemos un campo áurico expandido. Al no tener un campo áurico expandido no conseguimos romper la barrera de frecuencia. Tanto es que tú coges los yogis, los tipos que realmente se dedican al trabajo extrafísico, a proyección astral, los chamanes, todos accesan a informaciones y locales que una persona normal no lo consigue. ¿Por qué? Tienen su campo expandido y tienen su capacidad de proyección fuera de la matriz. Mencionaste que el reset del que tanto se habla, con tantas informaciones divergentes, correlativas a lo que va a acontecer, no es ni económico, ni político, ni religioso, ni científico, sino que implica realmente el reinicio del supercomputador cuántico de la Tierra, de la propia estrella Dyson en el núcleo del planeta y de la inteligencia artificial de la Matrix de control a través del llamado flash solar. Se trata de un proceso cíclico programado en eras, o bien será precipitado por la alianza a través de estructuras gigantes como las que han fotografiado recientemente en la periferia del Sol. Sí, son interferencias propositales para salvar a quien dé para salvar. ¿Por qué? Como el proyecto no funcionó, la cosa fue un fracaso y ya se dieron cuenta todos, la burra que hubo, tuvieron que desintegrar a Saratén y a 7.200 hijos paradisíacos. El orden del Consejo de Umbersa es basta, acabó, el juego acabó. Entonces, como nosotros estamos atrapados, estamos presos acá, el reset va a ser criado por la alianza para desactivar la matriz de control. Pero aquí hay una situación importante que yo la comenté sábado y domingo en el workshop. Los que tienen conciencia van a despertar el cuerpo criogénico y van a salir de aquí. Los que no tienen conciencia no van a conseguir, y ahí viene un problema. El sistema de seguridad del superordenador que mantiene los cuerpos en criogenia tiene un mecanismo técnico que seres sin conciencia no consiguen reacceder al cuerpo criogénico. Entonces, cuando venga el flash solar, venga todo ese reset, que va a ser artificial, en verdad va a ser provocado, mucha gente va a morir, mucha gente no va a tener más cuerpo que volver y mucha gente va a volverse loca. Entonces, por eso que lo que vengo insistiendo, que uno tiene que no puede tener religión, no puede tener dogma, tiene que estar con la mente abierta, limpia, para empezar a entender todo este juego que viene por delante. ¿Ya? Entonces, el mayor problema que tenemos todos nosotros como seres humanos son los dogmas religiosos, católicos, cristianos, evangélicos, judíos, lo que sea, todo. No es solamente todas las religiones. En Brasil, la Umbanda, todos tienen dogmas, están siempre así. ¿Por qué? Porque cuando uno se dé cuenta que nosotros somos un muñeco dentro de un otro, somos un muñeco dentro de un otro holograma y que nuestro cuerpo criogénico es otro holograma, la gente se vuelve loca. Entonces, entender que todo esto es un juego. Por eso que coloqué que la gente viera la película del 13º piso, porque ellos muestran que el tipo que crió estaba dentro de otro holograma y probablemente el otro que despertó al final está dentro de otro, que así es. Entonces, cuando uno lo entiende de esa forma, uno no queda más atrapado. Tú trascendes todo, porque lo aceptas como parte de un juego. No te vuelves loco, no te amarguras la vida. Es un juego que tú lo aceptas y trasciendes. Entonces, el gran reset que viene por delante tiene efectivamente acabar con el juego draconiano y uno despertar.
Entonces, quien está buscando este despertar de conciencia lo va a lograr, estando aquí o estando muerto, estando en el otro lado, no importa, lo va a lograr. Pero ¿quién no lo entiende? ¿Quién está siguiendo las mentiras que pasan por ahí? El montón de locuras que pasa por ahí. Esa es la gente que más va a sufrir. Porque le están prometiendo a la gente mentira. Muchas personas reportan ver en meditación naves sobre la atmósfera de la Tierra. ¿A qué línea de tiempo se están conectando? ¿De dónde provienen estas naves? ¿Y qué sucederá con ellas durante el flash solar? Bueno, cada persona cuando hace su meditación puede estar haciendo conexión con su cuerpo criogénico, con su familia estelar, o puede estar volviendo o avanzando en el tiempo. No, no tengo cómo responderlo. Ahora, las naves, independiente de todo, tienen sistemas de protección que les permite aportar sin problema el flash solar. ¿Ya? La principal radiación, que es la más letal del flash solar, es la radiación gamma, que es la que va a complicarlo el computador cuántico de la Tierra. Entonces las naves tienen protección para todo eso. Entonces a las naves no le afecta. Y esas naves que están en la órbita de la Tierra van a ser las que van a hacer el famoso arrebatamiento de las personas en niveles astral, etérico, algunas serán físicas, pero no muchas, y transferidas directamente a su El cuerpo contrato criogénico. original contemplaba el reset para el despertar de conciencia y el fin del juego para regresar a casa. Sin embargo, las fuerzas rebeldes, los Shopats, Greys, Tausetianos y reptilianos, no lo quieren así. Por ello, idearon una artimaña que les permitiera bajar el gradiente cognitivo de la humanidad por conducto del miedo y la incertidumbre dentro de un sistema de inteligencia artificial paralelo. Su tentativa es que no se active el gradiente vibracional en la división de la paja y el trigo del acuerdo original. ¿Puedes hablarnos en este contexto de las boyas sexastrón y las 3 divisiones por gradiente de frecuencia que tendrán las almas en el Gran Reset? Ya, bueno. El juego original de la Tierra, draconiano, era hasta 2050. Ahí, por varios factores, se determinó que en 2026 para 27 se haría la primera reset, la primera limpieza del juego en 2 etapas. Ellos hablaban en 2 a 3 etapas. La primera etapa 2026, una segunda etapa entre 2036 y 2042 y una tercera etapa con el flash solar definitivo entre 2052 a 2058. Eso era lo que originalmente se tenía más o menos planeado. Pero con la muerte de Saratén, con todo el rollo, las guerras que hubieron, tuvieron que acelerar porque la cantidad de gente que se está negativando, que se está entrando en miedo, en pánico, en desespero, que se está perdiendo es muy, muy arriba de lo que se imaginaba. Mucha gente de buen corazón está desesperada. Entonces se dieron cuenta que el perjuicio a nivel de número de gente negativada era muy grande. Entonces aceleraron el 2050, el 2030 y tanto, para 2026, todo en un pencazo solo. Y ahora se habla en 2025, porque hay mucha gente buena que se está perdiendo. Entonces, de hecho, lo que me pasaron lo siguiente. Habrá un primer reset, probablemente cuántico, en 2025 para el 26, algo así, donde se hará una limpieza gigantesca de gente. Pero ahí viene el problema. ¿Quién despertó? Se va a dar cuenta que no está más en la Tierra. Pero quien esté en el holograma no se va a dar cuenta ni del flash solar ni de nada. Va a continuar viviendo dentro del holograma draconiano. O sea, los draconianos van a sacar todos esos miles de millones de personas de acá directamente en el simulador cuántico para sus naves y van a continuar dentro del simulador cuántico en las naves que van a irse para otras galaxias, otros sectores. Entonces, por eso que muchas personas continúan teniendo previsiones, profecías, hasta el 5.600 y pico, que es el caso de la Baba Vanga, que habla que hasta 5.000 y pico estamos nosotros existiendo, cuando se acaba la humanidad. Porque ese es el layer
del futuro de la humanidad dentro del programa draconiano, de los Illuminati y de los globalistas. Entonces, esas personas que están dentro de ese inconsciente colectivo, que están dentro de toda esta estructura política, van a continuar dentro del holograma y nunca van a despertar. Y hay los que creen en la destrucción, que van a haber temblores, terremotos, toda la mierda, porque es lo que ellos vibran en eso. Entonces, esta es la parte cómica de Reset. Algunos nunca lo van a ver, ni siquiera creen que eso existe. Y los que creen que existe Reset de una forma destructiva van a ver toda la hecatombe que están hablando que va a haber. Y los que no quieren eso, que quieren ascender, van a ascender y no se van a dar cuenta también. Se van a dar cuenta cuando estén fuera de la Tierra. O sea, es como si para cada persona la película ya está lista. Cada uno va a participar de su propio show, de su propia película, de acuerdo con su frecuencia. La experiencia en el camino espiritual enseña que la comprensión y el discernimiento no son suficientes para alcanzar la liberación del alma. Se requiere también la eliminación de los agregados psicoemocionales holográficos. Es así que la única forma para despertar del sueño criogénico involucra quemar por sobrecarga energética el sistema de inteligencia artificial que controla y mantiene presas a las almas. ¿Nos puedes hablar del papel clave que desempeña la energía Kundalini y los pasos que se deben seguir para alcanzar el estado de iluminación que permitan salir de la matrix computacional? Bueno, la Kundalini, gente, es una energía muy potente que empieza por la respiración. Entonces, cuando tú aprendes a respirar en las prácticas del Tai Chi, del Qigong, Qigong, Yoga, que son escuelas distintas, pero están todas integradas, tú aprendes a usar el combustible del oxígeno. Piensa en lo siguiente: uno puede quedarse más de 40 días sin comer y tomar agua, pero más de 5 minutos sin oxígeno nos morimos. Entonces, el principal alimento de nosotros es el oxígeno, es la respiración. Entonces, la práctica del taoísmo te enseña a convertir la respiración en energía por el proceso de oxirreducción. Esa oxirreducción canalizada al períneo hace con que la Kundalini empiece a crecer y venga subiendo por el canal raquiano de la columna, chakra por chakra, sexual, esplénico, plexo solar, cardíaco. Y la gente habla de cardíaco, pero es que ahí está el error. No es solo aquí. Tú lo tienes que llevar hasta acá, hasta la pineal. Cuando tú llegas al cardíaco, llega a 13, 14 metros de ancho el campo electromagnético del cardíaco. Eso ya fue probado, ya fue medido. Lo que ellos dicen, el cerebro llega a 2 metros. No, no es que llegue a 2 metros. Casi nadie consigue activar la Kundalini en el cerebro. ¿Quién lo hizo? Gautama. Desintegró el cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú logras activar en el mental la Kundalini, tú implodes y explotas el computador cuántico que tiene tu cuerpo atrapado, tu cuerpo criogénico. Entonces, lo que sucede, el cuerpo criogénico está dentro de un sarcófago cuántico, ¿cierto? Lleno de cables. No son cables, son sinapsis telúricas. Muy bien. Cuando tú atinges la Kundalini a un tal nivel, tú quemas el computador en que te mantiene atrapado. Lo quemas. Porque la energía que genera es tan alta que lo pulverizas. Entonces tu cuerpo despierta automáticamente. Entonces, una de las formas de ascender, que es salir de la matriz tierra, es la Kundalini, ¿ya? Pero hay que llevarla hasta la pineal, que es extremadamente difícil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú despiertas, entiendes y vas creciendo tu coeficiente intelectual, cuando uno se muere, uno se va para el otro lado, fuera de la tierra, fuera del umbral de las te vas a las naves. Y ahí, allá vas treinando para acceder nuevamente y son dejar pocos esta los hueá. maestros en Occidente que hablan de esta parte fundamental de la Kundalini, como esta energía interior, esta serpiente ígnea que logra acabar con todos estos agregados psicoemocionales holográficos. Siempre se han quedado en el conocimiento y en el discernimiento,
pero no en activamente encender esta llama interna. Claro, porque es más fácil el conocimiento, la postura, para que tú te quedes en el plano astral trabajando y ayudando, que trascendiendo eso. Que es muy difícil. Pues en los tantos miles de años que tenemos de historia, Gautama ha sido uno de los 4 o 5 personas que lo han logrado. Tal vez ni Jesús lo tenga conseguido, ¿entiendes? Entonces, es extremadamente difícil, porque para tú lograr eso, ¿cuántas horas por día tienes que meditar? ¿Por cuántos años? ¿Quién tiene tiempo de meditar 3 4 horas por día? ¿Quién te paga las cuentas? ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, cojamos a Yogananda. Yogananda tenía un padre rico, tuvo una familia que le dio todo lo necesario para que él pudiera meditar y hacer lo que hizo. Pero si no tuviera una familia rica, ¿iba a hacer qué? Entonces, la verdad es que para nosotros que tenemos que trabajar, pagar cuentas, preocuparse de familia, de hijos, todo lo que es la estructura de nuestra vida, capitalista o comunista, no importa, estamos dentro de ese paquete, no nos sobra tiempo para meditar, mucho menos para activar la Kundalini. Entonces, nuestra realidad es tener conocimiento. El conocimiento Y te también liberta. mencionabas al principio Básicamente de la eso. entrevista que no queda mucho tiempo como para hacer todo ese entrenamiento y dominar la técnica, ¿por qué no llamarla alquímica de la Kundalini por la transmutación que genera? Claro, Ahora, Rodrigo, en exactamente. No hay equivalencia tiempo. al cuerpo físico, el anillo de fuego tiene una extensión de 40,000 kilómetros. Cuenta con 450 volcanes activos, 40 en los Andes, 300 en Filipinas, 70 en Indonesia, 40 en el Japón y concentra el 75% de todos los volcanes de la Tierra. Así como en el cuerpo físico humano, es este el circuito de fuego interno Kundalini que utiliza nuestro planeta para quemar la negatividad y reiniciar el supercomputador cuántico holográfico Tierra. ¿Tienes actualizaciones al respecto de este proceso? Sí, de cierta forma, todo el anillo de fuego, toda esa estructura, es un gran chakra del Pacífico que tiene como función reactivar los nuevos procesos geobiológicos de la Tierra por las nuevas fases que van a venir por delante. Es un activador del todo el proceso. Te debe haber dado, debe estar sabiendo que descubrieron un agujero en el mar en la California, Estados Unidos, que está saliendo líquido. O sea, es reciente, tiene como 30 días que lo descubrieron. O sea, se viene la mierda. Pero ahí viene la situación. El problema es, eso no importa. ¿Cómo vamos a estar nosotros aquí y aquí? Entonces, lo que yo le digo a la gente no me entiende. Cuando tú estás sereno, estás bien, todo es parte del juego. Entonces tú transciendes y continúas en otro plano. Ah, pero hay que morir, pero es parte de la vida. Si tú mueres sano, con amor, en paz, tú asciendes. Ahora, si tú no estás en paz, te vas para el umbral. Entonces, el gran juego aquí de la separación de la paja y del trigo es la conciencia que tú estás logrando, independiente de lo que venga o no por delante. Porque nosotros somos apenas granos de arena dentro de la tierra. La tierra tiene que seguir su ciclo y nosotros tenemos que aceptarlo como parte del juego. Porque nosotros tenemos un concepto equivocado que nos creemos más importantes de lo que somos, nos creemos más de lo que uno es. Es una infantilidad humana. ¿Entiendes? Entonces, a la gente me critica mucho por la forma que yo tengo de explanar las cosas, pero es una cuestión ver la naturaleza. Cuando, por ejemplo, un león mata a un otro bichito para comer y cuando el toro ese de africano, el ganú, mata al león y lo engancha al león. Es parte del juego, ¿entiendes? O sea, hay que aceptar la vida como ella es, hay que aceptar los hechos de la vida de una forma coherente y ver cómo yo voy a actuar frente a todo eso. Si voy a actuar de una forma inteligente, lógica y positiva, o voy a actuar como una persona cobarde, sin actitud y negativista.
Y eso es la Y separación justamente de la aquí, paja del Rodrigo, trigo. has mencionado que nadie en el ámbito espiritual habla de las secuelas que el Gran Reset conllevará, cuando la humanidad ya esté sin barrera de frecuencia y sin el layer o camada de control mental del IA. ¿Nos puedes dibujar un panorama justamente sobre este shock agudo y la magnitud que esto va a tener de acuerdo a los distintos gradientes cognitivos eh, ante lo que pues, estamos ya viviendo? Bueno, el gran impacto que eso va a generar va a ser cuando se rompa la barrera de frecuencia y todo esté ya, y la gente se dé cuenta de sus actitudes, de su postura, los que han sido hijos de puta la vida entera y los que han sido gente buena. Entonces, eso va a generar una quiebra psíquica, emocional sin precedentes. Por eso mucha gente se va a suicidar, mucha gente va a enloquecer cuando se den cuenta la cagada que han hecho por ganancia, por dinero, por poder. Cuando se den cuenta que el poder no significa nada, que está dentro de un simulador cuántico que ha hecho una cagada tras la otra por un poder insignificante, esa gente se va a volver loca. Entonces, esa es la parte más complicada que va a suceder, porque esas personas no van a ser capaces de vivir en una tierra pura, una tierra sin dinero, una tierra sin poder, como es la nueva estructura. No van a tener capacidad de convivir con otras personas que ellos cagaron durante vidas atrás vidas, ¿ya? Entonces, el nuevo panorama es un planeta sin los gobiernos de mierda que tenemos, sin los políticos, sin la economía, sin el tener que matar para comer, sin la mierda que tenemos. Va a ser como tiene que ser, un cuerpo con un ADN perfecto, una conexión telepática con la fuente, una conexión telepática con la naturaleza, con la tierra, un proyecto Mu, nuevamente. Entonces, pocas personas están capacitadas para eso. Por eso que la separación de la paja del trigo es tan importante para que se pueda llegar a ese nivel de conciencia y a ese nivel de compartir con otras personas que van a estar a la misma frecuencia. Entonces, hoy el nivel de ser de ascensión planetaria está en 2,7, 2,8, 2,6% a nivel planetario. O sea, ni 300 millones de personas están tan capacitadas para eso. Es triste, pero infelizmente es así. ¿Te acuerdas cuando yo comentaba en un otro live, cuando dije, ¿dónde estaba Miguel cuando hubo la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando mataron todas? Pues justamente, esto es un simulador cuántico. Mataron mucha gente, pero todas dentro del simulador. Entonces, por eso es que la gente no lo entiende. Miguel está al otro lado, Gabriel, Uriel, Rafael, todos los grandes arcángeles. Ellos están observando todo este simulador cuántico y toda la índole. Entonces, el gran proceso aquí es ¿quién eres tú en el proceso? ¿Eres un ser de luz o eres un hijo de puta? Entonces, cuando haya el fin de todo, la sumatoria de los hijos de puta, estamos hablando en casi 97%, 98% de todos los encarnados físicos y etéricos de este planeta. Es un nivel de Y ese reprobación es el motivo por qué la absurdamente alto. Operación Rescate no es para todos. En este ¿Mm? escenario inédito, Justamente. ¿nos puedes contar por qué el despertar de conciencia es entonces una cuestión de supervivencia cuando venga el Gran Reset ante lo que significa la potencial muerte del cuerpo criogénico? Bueno, la muerte del cuerpo criogénico no significa que tú estés perdido, que tú eres un espíritu, un alma, puede ser de largo. Entonces, hay mucha gente que yo conozco que no tiene cuerpo criogénico, pero está encarnado, está dentro de la matriz de control. Pero cuando despierta, sigue de largo. ¿Ya? El cuerpo criogénico es un cuerpo que uno tiene antes de venir al simulador cuántico Tierra. ¿Ya? Ahora, lo que representa el cuerpo criogénico representa un personaje que puede ser pleidiano, siriano, arcturiano, felidio, lo que sea. Él es miembro de una sociedad galáctica que no necesariamente es perfecto, ¿cierto? Pero es un ser que pertenece a una sociedad estelar. Entonces, cuando él despierte del simulador
Tierra, él vuelve a su sociedad estelar y sigue su vida. Con todo lo que ha aprendido aquí en la Tierra a lo largo de las encarnaciones de los simuladores, él puede escoger continuar permaneciendo en la sociedad estelar o ascender dentro de su cuerpo, dejando su cuerpo y trascendiendo a su fuente yo soy. Eso está libre, eso es automático, uno tiene ese poder. ¿Ya? Entonces, muchas personas, como por ejemplo, el caso Gautama, Yogananda, Babaji, el Moria, Djarakul, han escogido seguir directo al yo soy, dejando el cuerpo criogénico, ¿cierto? Otros, como Osho, como este otro de India, pero este tamaño, que murió hace poco tiempo, Sai Baba, van a recuperar cuerpos criogénicos, van a trabajar en la federación. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron aquí lo tienen que transferir a los otros planetas de la federación. ¿Entiendes? Entonces, toda la experiencia de Tierra la van a llevar a otros aportes, a otros mundos. ¿Cierto? Entonces, toda una experiencia, todo se aprovecha. Y bueno, me has respondido perfectamente con respecto a la siguiente pregunta. Y yo me refería en esta pregunta, Rodrigo, al hecho del shock agudo que genera el Gran Reset, que pueda generar también un ABC, un infarto del cuerpo criogénico, que es una de los peligros, digamos, que podrían existir si uno no está preparado. Entonces, es ahí donde el despertar de conciencia se vuelve en una razón de supervivencia del cuerpo criogénico. Pero ahora se entiende también que es posible encaminar al alma directo al yo soy sin pasar por el cuerpo criogénico. Sí, eso es importante porque, por ejemplo, una gran parte de los cuerpos criogénicos están dentro de la Luna, de los que son prisioneros oficiales. Entonces, ellos también han trascendido, también han tenido tanta experiencia que muchos merecen ascender. Entonces, como su cuerpo está dentro de la Luna va a ser probablemente duramente golpeado, la supervivencia de esos cuerpos no es muy viable, entonces van a salir de largo. En algunos casos, la alianza ha clonado los cuerpos de muchos prisioneros, los están en seguridad en la nave Anesh siriana. Y allá ¿Tendrás actualizaciones próximamente en Rometría de los protocolos de Yaverín, Yaslon Yas y de las técnicas de meditación con Merkabas para el Gran Reset? ¿Nos puedes compartir en qué consistirán y cómo debemos prepararnos a nivel físico, mental, emocional y espiritual para activarlos adecuadamente? Bueno, yo todavía no los he bajado, ya me lo han pedido, pero no he tenido tiempo. Pero básicamente son meditaciones como las que ya fueron pasadas, con nuevos mercados, dibujos, todo, mantras, para forzar un acoplamiento neural al cuerpo criogénico específicamente para hacer la activación, pero los alumnos de la rometría normalmente tienen el cuerpo criogénico activo, normalmente. No todos, pero una gran mayoría. Entonces, eso es más fácil, pero para aquellos que no tienen el cuerpo criogénico activo, la idea es crear una frecuencia de merkabas, de mantras y de ejercicios para hacer esa activación por parte del anclaje, para hacer el acoplamiento. Yo no sé cuántas meditaciones van a hacer, cuántos protocolos van a hacer todavía, porque con esto del workshop no he tenido tiempo de sentar. Estoy haciendo el tercer libro de los samuráis. Entonces no he tenido mucho tiempo de sentar y entender, porque quién me lo va a pasar es Yaverín. Yo no he tenido todavía capacidad de entender lo que él me está pidiendo. En el fondo no he tenido tiempo humano y me ha faltado capacidad cognitiva de entender lo que le quiere. Deseo citar 3 puntos clave de tu enseñanza. La primera lección para estar preparados internamente es no tenerle miedo a la muerte. La segunda lección, no tener religión, ser libres. La tercera lección, ser una persona pacífica, de paz en el corazón, que permita una expansión de energía tan grande para ser visibles a los sensores de las naves extradimensionales que evalúan a los humanos cada 3 meses con respecto al nivel de luminosidad que emana su llama trina.
¿Habría algo que te gustaría añadir? No, yo creo que eso es la forma buena, un buen resumen. O sea, cuando uno es íntegro, puro y busca su crecimiento, los de allá observan y te ayudan. El anclaje, por ejemplo, para mí es muy importante porque me ayudan a entender los procesos, me ayudan a darme la protección y el foco de lo que yo necesito en el día a día. ¿Ya? Entonces, básicamente tú lo resumiste de esa forma. Paz en el corazón, no tener religión, no tener miedo a la muerte y entender que esto es parte de una experiencia, que puede ser una buena experiencia o una no buena experiencia de acuerdo con la forma que uno tiene de ser en el día a día. ¿Ya? Entonces, tenerle amor a los animales, amor a la naturaleza, compartir con la naturaleza, es algo así que es parte de todo el proceso que ayuda bastante. ¿No? Allá en el Atacama, mi idea es hacer algunos de los protocolos de Yaberín. Yo cogí específicamente el Salar de Suriri porque allá yo estuve 15 días fuera de la Tierra en una nave, ¿no? Entonces, ese lugar para mí es sagrado. Entonces, vamos a ver cómo se monta esa historia. ¿Eh? Hay gente de varias partes que quiere ir. El problema es que no se apunen, ¿no? Que vamos a estar a Sí, se cinco mil dice doscientos fácil, metros de altura, ¿no? pero se requiere preparación. Pasar, acampar unos 2 o 3 días allá con el frío, -10, -8 la noche y Rodrigo, 25 ¿dónde a se 30 ubica positivos de día. exactamente la llama trina con relación al corazón biológico? ¿No? Esto para lograr sentirlo y visualizarlo, o más bien visualizarla, la llama trina. Dicen que es un átomo del ventrículo izquierdo del corazón. Dicen. Yo sinceramente nunca lo visualicé porque cuando hago los ejercicios yo veo la llamatina, el corazón como una pelota de fuego, ¿entiendes? Entonces yo nunca visualicé el punto exacto, La porque nunca red me neural preocupé del con eso. corazón, ¿cómo funciona en el proceso de ascensión? Almacena todas las emociones, sentimientos de nosotros. En cuanto el cerebro almacena la información sin sentimientos, solamente la información de que algo sucedió, el cardíaco separa la parte armónica, desarmónica, el amor, el dolor, el sufrimiento, la paz. Entonces, el gran medidor hormonal endocrino es el corazón, Y que es ahí también define donde puedes si la discernir experiencia fue buena entre o no. los hologramas de aprisionamiento y la verdadera esencia. Claro, el cardíaco te da esa percepción de lo que de Anubis hecho es es el real, de lo que guardián no de es las real. balanzas que pesa los corazones y determina bajo el escrutinio de Tot si el alma es digna para entrar en el reino de Duat. ¿Cuál es la relación entre Anubis con el Orisha o Mulu en cuanto a la transferencia de almas de la línea de ancestralidad atrapadas en el umbral? Es el mismo Orisha, es el propio. Lo que pasa es que ahí hay un concepto que la gente no entiende. Los egipcios originales eran negros, están en África, no eran rubios ojos celestes como Hollywood lo pintó, ¿cierto? Entonces la gente se olvida que la esfinge es una cabeza humana de negro, la nariz de negro. ¿Quién aportilló la nariz? Fueron los franceses, que le metieron cañonazo a eso por el racismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Es que todos los orishas del sector de Yoruba fueron, nomenclaturamente hablando, recibieron la nomenclatura en el idioma Yoruba, que es la parte más abajo de África. En la parte del Banto, que es cerca de Etiopía, Eritrea, que es abajo de Egipto, también tiene un nombre parecido, pero no igual, que es otra línea que dio origen a los orishas. Y esos vienen de los acadianos, y los acadianos de los acadeos que vienen de los sumerios, ¿ya? Entonces, Egipto, que hacía parte de ese imperio, tenía una conexión más directa con los sirios por los aviarios, que Totes es aviario, Osiris, Oro son aviarios, son pájaros.
Entonces había una otra línea de identificación lingüística, ¿ya? Pero en el fondo, Anubis y Homolú es el mismo, es el propio, ¿ya? Cambian un poco los conceptos, cambian un poco la forma de explicar, pero los dos son justamente los guardianes de que muere y los transfieren a otros niveles de conciencia. Y ahí el Tot entra como ballet y ensambalé, que es la que encamina el alma para arriba, para abajo, para el lado, para lo que sea. O Mulú es el tipo del asha que te corta el cogote, ¿no? Ballet es la que te lleva al Y que consejo Tot kármico, tiene el que libro de la sería vida en la el Tot. mano. Pues muy bien, Rodrigo. Como hemos visto, salir de la Exactamente. matrix de control en el holograma Tierra implica un cambio profundo, ya que estamos condicionados por lo que el sistema constantemente refuerza. ¿Nos puedes compartir, por favor, algunas recomendaciones finales y expresar cualquier información sobre el tema que haya quedado pendiente por colocar en este live? Mira, yo creo que en el momento actual que estamos viviendo, con tanta desinformación, con tanta gente con miedo, asustada, carente por informaciones, uno tiene que tener mucho control y mucho discernimiento de saber evaluar lo que realmente es positivo o no para nosotros en nuestro camino. Desconfiar de todo y de todos y ver si toda la información resuena o no con nosotros, ¿ya? Hay que tener mucho discernimiento, mucho, yo diría que raciocinio lógico para ver si esa información funciona o no funciona, ¿entiendes? Porque infelizmente hay mucha información buena e información mala, ¿ya? Entonces, cada uno cree en lo que cree, ya eso es el derecho de cada uno. Pero cuando uno cree en alguna cosa, uno formata automáticamente un dogma. Y ese dogma te puede libertar o no. Entonces yo soy a favor de la libertad, ¿ya? Entonces, la libertad significa tener la mente libre, la mente abierta a lo que el universo te muestra. Entonces, ahí entra la ley de la sincronicidad. Para saber si tú estás en el camino o no, pide, dile ayuda a nuestro anclaje para que te muestre por la ley de la sincronicidad que las cosas están o no a favor de ti, si están correctas o Qué no. Esa es maravilla, la única Rodrigo. De forma. verdad te agradezco tanto tu generosidad con el tiempo y justamente que estamos ocupando pues toda tu red neural para poder posicionar o colocar esta información cuando tienes muchas otras cosas también que estar desarrollando y también disfrutando la vida, esta encarnación que Mm. es parte fundamental de esta encarnación. Entonces, Eh, yo intento, como le digo a la gente, yo intento, como yo vivo alejado de todo y todo, ¿no? Yo intento mantener el contacto con la naturaleza, intento mantener un contacto de una forma en que yo pueda realmente sentirme más liviano. Entonces, por ejemplo, estábamos en San Pablo en este curso final de semana, yo no me quedé en el hotel, me venía para acá, para mi casa es más tranquila, mis gatos. Entonces, yo escogí intentar tener un patrón de vida más tranquilo, más armónico para que yo me sienta bien, porque como yo soy muy explosivo e hiperactivo, mi hiperactividad es mi gran enemigo, porque si yo estoy hiperactivo de mal humor, empiezo a vibrar energía negativa. Y eso yo sé que no es bueno para mí. Entonces, mantenerme tranquilo, alejarme de la energía del día a día y de las personas que no me son positivas, es una forma de yo mantenerme más tranquilo y vigilar mi comportamiento. Entonces yo tengo que estar vigilante, pero yo soy una persona explosiva, yo soy así, tengo ese lado militar mío de guerrero, de querer guerrear. Entonces ese es el lado yo tengo que tomar mucho cuidado, porque es el lado negativo del cuerpo que yo tengo. ¿Negativo en qué sentido? Bajo la frecuencia. ¿Entiendes? muy bien, Entonces, Rodrigo. ir llevando la Pues vida, sea nuevamente, lo que dé, muchísimas ¿no? gracias por esta oportunidad, por tanta ¿Ok? información
y pues bueno, seguimos muy atentos de todo lo que va surgiendo. Perfecto.